Buenas noches y bienvenidos a Fondo. El desplome de la fase 6 del edificio Space sin duda marcó la historia de la construcción de proyectos de vivienda en Medellín y, ¿por qué no, en el país? El evento trágico ocurrido hace 4 meses en el sector del Poblado es el primero del que se tenga registro en Colombia. La gravedad de este hecho obliga a las autoridades a revisar las normas de construcción, los procedimientos, las licencias y demás mecanismos establecidos a la hora de emprender un proyecto de vivienda. A pesar de las víctimas, las pérdidas millonarias y el drama que ha dejado un acontecimiento como este, hoy nos preguntamos qué enseñanza deja a constructores, compradores y autoridades el caso Space. De eso se trata nuestro programa de hoy. Opine a través de Twitter en @Teleantioquia con la etiqueta numeral a fondo. Bienvenidos. El desplome de la fase 6 del edificio Space es el primer fenómeno de este tipo del que se tenga registro en la historia de la construcción y la ingeniería antioqueña. La tragedia producida hace 4 meses que dejó pérdidas incalculables para el sector y además la muerte de 9 trabajadores y 3 vigilantes pudo haber sido mucho mayor si no se hubieran tomado medidas preventivas por parte de las autoridades de Medellín horas antes del colapso. Fue un alivio saber que habíamos tomado esa decisión el día anterior, que tanta gente, tantas familias habían podido evacuarse, habían salido de ese edificio y que hoy no estamos lamentando la muerte de cientos de personas. Eso nos dio pues una satisfacción. Antes de conocerse los estudios de la Universidad de los Andes que determinarán las reales causas del colapso, expertos de la ingeniería y la arquitectura en Antioquia proponen una reflexión sobre lo que deja un suplicio que no debe repetirse y que inevitablemente cambiará la forma de ver la construcción y la compra de vivienda en el país. Probablemente esas acciones correctivas van a estar orientadas a ajustes en la normatividad, ajustes en las especificaciones, ajustes en los procesos de diseño, procesos constructivos, ajustes en los controles y la implementación de esos ajustes es el verdadero aprendizaje. El sector de la construcción es una economía creciente en el país. Según cifras de la Cámara Colombiana para la Construcción, en el área metropolitana del Valle de Aburrá se vendieron cerca de 22.400 viviendas en el año 2013. Una cifra que está 6,2% por encima de la registrada en 2012 y 74,6% más de lo que se vendía en 2008. Sin embargo, el colapso de la fase 6 del edificio Space alcanzó a generar una variación negativa cercana al 7% en el último trimestre del 2013, sobre todo en el área de influencia de la unidad residencial Space. Lo que tenemos que buscar ahora es, en este evento que fue especial porque no es lo común, es decir, no es... Si estuviéramos hablando de que es que en Medellín o en Colombia pues, se cae un edificio al año, uno podría decir, hombre, es que definitivamente hay una mala práctica. Pero como esto es un evento que fue un evento extraordinario, entonces la importancia de saber por qué ocurrió para poder esas conclusiones llevarlas y mejorar la práctica. Muy bien, y precisamente para hablar de las recomendaciones que se hacen desde Medellín al Gobierno Nacional, específicamente al Ministerio de Vivienda, nos acompaña hoy el director del Instituto Social de Vivienda de Medellín, Diego Restrepo. Diego, buenas noches y gracias por acompañarnos en A Fondo. Jorge, buenas noches a todos los oyentes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Diego, ¿qué enseñanza nos deja básicamente después de 4 meses la caída de la Torre 6 del edificio Space? Yo creo que deja muchas enseñanzas para todo el proceso constructivo, desde el productor de materiales, el constructor, toda la gente que interviene en el proceso de una obra y en especial el comprador, porque también el comprador tiene que aprender a quién comprarle. Entonces, por supuesto. A cada una de las partes les deja una enseñanza y en especial a las autoridades nacionales y municipales de analizar qué fue lo que pasó. Hablemos del comprador, que es muy importante. ¿Hay cultura de compra de vivienda en Medellín? Para nada, no hay ninguna cultura de vivienda, o sea, realmente no solamente el caso de Space, tenemos el tema de las falsas VIP, tenemos las estafas sí, claro. de gente que le entrega dineros en cualquier estrato socioeconómico a constructores sin hacer depósitos o siquiera saber si tiene la persona permiso de ventas o no. Increíble. ¿Qué pasos debe necesitar o qué pasos debe tener o cómo se asesora un comprador de vivienda para poder comprar vivienda? Para que después de lo que pasó, por favor, compre una vivienda ajustada a todos los requerimientos legales y técnicos. Lastimosamente, digamos que todo este boom inmobiliario que veíamos ahorita, se ha hecho una libertad de venta.
Yo siempre pongo un ejemplo y es el tema de la venta de acciones. Uno no puede comprar una acción en su supermercado, pero uno sí puede comprar un apartamento en una feria inmobiliaria libre sin ningún control. Por supuesto. Entonces, cuando uno compra una acción, hay un registro de lavado de activos, cualquiera no puede vender. Así compre unos 5 millones de pesos en acción o 1 millón de pesos en acciones, no cualquiera lo puede vender. Claro. Para uno comprar vivienda, uno no verifica quién es la empresa que está vendiendo, quién es la empresa constructora, quién es el ingeniero calculista. O sea, realmente hay una pérdida de conocimiento del comprador. Pero uno debe mirar hasta eso. Primero asesorarse. Allá. Primero, sí. Asesorarse. Claro. Porque es como, por lo menos pregúntale al papá. Porque el papá ya pasó por esa penuria, muchos papás ya pasaron por la penuria de un proceso de compra. Por lo menos asesores el mínimo del papá si él no conoce nada. Pero busquemos de verdad un asesor que lo acompañe en el proceso de venta. Inclusive las inmobiliarias deben volverse más asesor del comprador que el mismo vendedor, que es otra crítica que se le hace al sector. Exacto, ha habido algo de culpa aquí del sector que precisamente en ese afán de vender tal vez no asesora específicamente y de una manera correcta al comprador. Sí, porque realmente inclusive hay desde el punto de vista normativo, hay una exclusión para agilizar trámites, porque esto va acompañado de un proceso también de agilización de trámites, que nosotros dijimos, hombre, el radicado de ventas, que es el permiso que se volvió un radicado simplemente a decir, venga, yo quiero ir a vender este inmueble, certifico que lo voy a vender. Antes la gente tenía que pedir permiso para vender el inmueble. Entonces, para evitar trámites, para todo eso, se han perdido controles de la administración municipal y de los órganos para el proceso de ventas. ¿Qué debe mirar un comprador entonces? Asesórese. Primero, mire la compañía que le está vendiendo. Exacto. Mire la ficha técnica, mire el ingeniero si calculista. tiene licencia o no. Si tiene licencia. Veíamos el caso de un edificio que recientemente de 40 pisos que no tenía licencia. Increíble. O sea, ni siquiera tenía permiso de venta ni nada. Entonces ahí es donde dice, ¿a quién le estamos comprando? Que sean empresas. Uno de los aprendizajes positivos del proceso de Space es que la empresa CDO sí está respondiendo. Pero qué tal que esto le hubiera pasado a una empresa que no respondiera. Estaríamos en otro paseo y nosotros como administración municipal estuviéramos en muchas más grandes dificultades. Pero entonces ahí sí hay que trabajar, digamos, desde quién tiene la culpa, por ejemplo, de permitir, por ejemplo, que estos proliferen este tipo de proyectos, estos proyectos BIP. Pero lastimosamente es donde el permiso no es de la administración municipal, sino que el permiso viene de una autorregulación que se generó en el sector de la construcción. Si nosotros comparamos lo que era el PIB del sector de la construcción hace 10 años, era cerca del 3% del PIB de la economía nacional. Hoy tenemos que el Producto Interno Bruto está rondando el 8%. Entonces, para duplicar se permitió a través de procesos... Para poder generar empleo, que entonces, es muy positivo. Se flexibilizó mucho, de alguna manera... Creo que fue exagerado la flexibilización. ¿En qué sentido, entonces, ustedes que han estado analizando ese tema de la ley y las normas de construcción en el país? Lo que se llamó en su momento el yo con yo. O sea, en eso radicó el conflicto. El conflicto es el yo con yo. En general... en decir, es que yo por tener una norma ISO ya tengo unas buenas prácticas de venta. Eliminaron el proceso de interventoría, eliminamos lo que dijimos ahorita del radicado de ventas, eliminaron procesos como la inspección técnica. Entonces se empezaron... Es decir, ningún proyecto en Medellín o en el país, de acuerdo con las normas de construcción, tiene por qué tener interventoría en este momento. Sí es realizada por una empresa certificada con norma ICONTEC o norma técnica de calidad, independiente de la... Pero ellos mismos contratan la interventoría. No, se hacen la autointerventoría. Y adicionalmente todo el mundo llega y pregunta, ¿y debe la póliza de garantía? La póliza no existe. Entonces empieza a haber, nos adentramos tanto en el proceso que fue la liberalización de todos los permisos y del proceso constructivo, lo que esto CDO, una empresa de trayectoria en el mercado, y le pasó. ¿Cuántas, digamos, que no tienen esa trayectoria, que son empresarios tal vez pequeños, con cuántas puede pasar? Es decir, el riesgo puede ser grande. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la SAI de que esto es un proceso especial, no es único. Tampoco difiere un poco de ciertos gremios que han dicho, es que esto es una cosa especial. No, esto puede pasar, porque realmente la autoconstrucción puede llevar a la liberación a los controles, pero sí es un proceso especial que hay que revisar qué fue lo que generó. Entonces, lastimosamente, la autoconstrucción, el autocontrol es el que nos lleva a la
exageración de las flexibilidades en el proceso de construcción. Tras la caída, Diego, de Space, conocí muchas personas que estaban en ese proceso de comprar vivienda e inclusive estaban buscando ingenieros, calculistas que les verificaran por aparte si las construcciones o los apartamentos que iban a adquirir tenían las normas técnicas ajustadas a lo que debe tener una construcción cualquiera en la ciudad. Ese es otro cuidado, porque también salió una gente positiva y muchos abiertos a decir, venga, yo le reviso el proceso. Por decir un caso, para conocer si una norma, una construcción cumple la norma sismo resistente, no es un proceso de la noche a la mañana, porque la norma sismo resistente va inclusive a definir cuál es la mezcla de material, cuál es la cantidad, cómo es la relación hierro, material, cemento, concreto. Entonces, realmente no es de la noche a la mañana que yo puedo decir si cumple o no cumple. Además, durante el proceso constructivo se dan muchos cambios que también nos llevan a decir si se cumple o no cumple. En Medellín cumplimos normas sismorresistentes. Pues eso espero. O sea, eso espero con la mano en el corazón, y okay. Realmente hay unos procesos de Medellín desde el punto de vista de las construcciones a través de contratados de interventorías. Yo creo que la primer falla que se tiene es no tener interventor. Y ese proceso es delicado. Tener en nombre del instituto que nosotros manejamos una persona en la mesa que es el interventor, que habla por uno y cuida por uno, es importante. Y eso es parte de lo que falla en el proceso constructivo, la eliminación de la supervisión técnica. Si la eliminación de la supervisión técnica genera una desconfianza, tanto para uno como propietario del proyecto, como para el futuro comprador del proyecto. No decirle, venga, ¿qué fue lo que pasó aquí en este proceso de construcción? Claro, pasó lo de Space, la alcaldía tomó unas medidas preventivas con Continental, Continental Towers, tomó unas medidas preventivas con Ascensi y otros proyectos de CDO. Igual hicieron ese chequeo por otras urbanizaciones y por otros conjuntos residenciales en la ciudad, ¿cierto? Sí, se ha hecho y es continuo, porque es que, como se dice, yo creo que apenas esta es una punta del iceberg. O sea, realmente creemos que el proceso constructivo hay que revisarlo más en detalle en todos los edificios de este diseñador calculista que se inventó un proceso que es muy particular y que hay que revisarlo en detalle. Creemos que hay que hacer un acompañamiento a toda una de las copropiedades y edificaciones que fueron construidas y diseñadas por este grupo y que realmente nos va a decir hasta dónde llegamos. Son muchas, me imagino. Deben ser muchas, porque para nosotros realmente inicialmente apareció una, fueron creciendo, recientemente aparecieron dos más, entonces cada vez van a aparecer de este grupo constructor. Pero van con el diseñador. Van a revisar todas. Lo que no es de la alcaldía la responsabilidad de revisar, por supuesto, es del propietario, y el propietario se ha comunicado con el grupo CDO y CDO viene acompañándolos en el proceso de verificación porque CDO también se siente engañado por el diseñador. Entonces realmente lo que se pretende es llegar al detalle de si los edificios necesitan o no refuerzos en el diseño estructural. ¿Aún no saben cuántas propiedades más o menos pueden estar diseñadas por este ingeniero? No, en este momento tenemos un listado que son las que han aparecido en la luz pública y estamos buscando con las curadurías más de estos procesos, porque además creemos que no son solamente el CDO, porque el diseñador venía trabajando con otras constructoras. ¿Cómo va la nueva ley de construcción en el país? Porque ustedes juegan aquí un papel fundamental y seguramente Medellín tiene mucho que contar frente a esa experiencia que se piensa aplicar a nivel nacional. A ver, el primer llamado que le hizo el alcalde Aníbal a toda la comunidad del grupo constructor la semana que sucedió la tragedia es a una autorreflexión. Nosotros todavía estamos a puertas de lo que dicen los gremios. Realmente, como alcaldía nos hemos sentido muy solos en el trabajo de los gremios en este aspecto. Hemos sentido ciertos respaldos de otros gremios más pequeños donde nos dicen ustedes van por el camino. Gremios de estructuradores, de ingenieros estructurales, de abogados que nos dicen van bien. ¿Camacol los está apoyando? Ni Camacol ni La Lonja nos han dicho estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Hay esa autocrítica que el alcalde les pidió, creo que les falta que digan venga hacia dónde vamos. Hablemos un poco luego de esta pausa comercial de en qué consiste esas sugerencias que está haciendo Medellín para la aplicación de esa nueva ley. ¿Le parece, Diego? Perfecto, listo. Muy bien, vamos a una
pausa comercial y ya regresamos con este interesante tema después de comerciales, porque vamos a hablar un poco sobre el nuevo proyecto de ley de construcción de vivienda en el país. Ya regresamos. Muy bien, regresamos a fondo. 4 meses después de la caída de la Torre 6 de Space, muchas personas aún se preguntan qué se debe tener en cuenta a la hora de comprar vivienda. En A Fondo consultamos a analistas y expertos quienes recomiendan tener muy en cuenta ciertos parámetros en el momento de escoger un proyecto habitacional determinado. ¿Qué tiene en cuenta usted a la hora de comprar vivienda? Pues lo primero que hay que tener en cuenta es saber dónde la va a comprar, en qué terrenos, que esté totalmente legalizada, que definitivamente con esta crisis que vive hoy en Medellín, pues la gente tiene mucho temor para comprar vivienda. Lo primero que miraría ya con la experiencia que estamos cogiendo de lo que ha sucedido, verificar bien la vivienda y mirar los planos y todo eso, los cimientos de donde viene eso. Primero el lugar, el precio, la comodidad, que quede más bien central, que sea un lugar muy sano. No podemos comprar vivienda solamente por estética. Creo que estábamos mal acostumbrados simplemente a ver que si nos parece bonito o no nos parece bonito, si tiene o no tiene piscina o no sé qué, pero no nos preocupábamos nunca por quién construye, cómo construye, quién respalda. Cuando uno va a comprar un carro, le pregunta a muchas personas. Y le pregunta por la marca, y le pregunta por el modelo, y le pregunta el tipo de carro. Hombre, cuando va a comprar una casa o va a comprar un bien mueble, yo creo que vale preguntar. A veces nos dejamos orientar porque es que la foto del apartamento es muy bonita, o la casa es muy bonita, o el sitio me gusta mucho, pero yo creo que hay que empezar a preguntar. Sin embargo, la compra de vivienda es una decisión que no debe ser tomada a la ligera. Se trata del proyecto de vida de muchas familias y donde se depositan los sueños de quienes han querido tener casa propia. Muchas veces como consumidores nosotros toleramos un montón de cosas o nos hacemos los de la vista gorda para otras. Muchos de los casos que nos pasaron a nosotros después de Space era que la gente decía que hacía mucho tiempo venían también haciendo arreglos en el edificio, no en ese, sino en otros muchos, y yo creo que en eso hay que poner más atención. Detrás de ese proyecto, ¿quién está? ¿Qué empresa está? ¿Qué proyectos ha hecho esa empresa? Yo digo, para los que no están metidos en el medio de la ingeniería, hombre, pregunte, consulte. El ministro de la Vivienda conceptuó a favor de los afectados. El funcionario, quien la semana pasada estuvo de visita en Medellín, se ha mostrado vigilante del proceso en el que la constructora CDO busca evitar la demolición de las fases 1, 2, 3 y 4 de Space. Hay que decirles que estén tranquilos, que el estudio es lo suficientemente contundente. El estudio dice que no se cumplieron con las normas sismorresistentes, que había fallas entre los entrepisos, que había fallas en los materiales y que es muy difícil entrar a desvirtuar pues, lo que ya técnicamente fue señalado por la Universidad de los Andes. Mientras se conocen los resultados definitivos que entregará la Universidad de los Andes sobre las causas de la emergencia, constructores, ingenieros, arquitectos, compradores, curadurías, oficinas de planeación y demás autoridades encargadas del desarrollo de la ciudad en materia de construcción esperan cuáles pueden ser las nuevas normativas que permitan la compra y venta de proyectos en condiciones seguras. Aunque Space es un caso específico, es la oportunidad perfecta para ajustar lo que no funcione bien y evitar que tragedias como la de hace 4 meses vuelva a ocurrir.
Muy bien, y regresamos a fondo con el director del Instituto Social de Vivienda de Medellín, Diego Restrepo. Diego, dejamos hace unos minutos ese abrebocas de la modificación a la ley de construcción en el país. ¿Cuál es el eje fundamental de esas propuestas que se están tejiendo desde Medellín y que van a alimentar lo que será esa modificación a la ley de vivienda, de construcción de vivienda? El eje fundamental es vivienda segura. Creemos que debemos de trasladarnos a un campo de derechos casi fundamentales, de segunda generación, económicos, donde todo gira en torno a la vivienda segura y son 5 reformas específicas. Uno, la póliza obligatoria, nos parece, y es una propuesta que fue inicial del Ministerio, después la desarrollamos nosotros, y es que todo comprador de vivienda y cualquier inmueble cuente con la póliza real de estabilidad, no con una garantía del Código Civil, sino con su póliza de estabilidad. 2, que haya una supervisión técnica independiente, lo que comúnmente se conoce como el interventor de obra. Ese supervisor técnico independiente que va a ser cancelado y obviamente a cargo del proceso constructivo. Hoy muchas constructoras tienen su supervisor, su interventor independiente, va a certificar todo el proceso constructivo. Y por último, que se une con el anterior, es la ocupación del inmueble. El tema de ocupación del inmueble es un certificado de ocupación que va a ser expedido por ese supervisor, donde conste que todo el proceso se dio conforme a la técnica de ingeniería. Y sin ese certificado de ocupación no se van a poder vender los inmuebles, es decir, no salen al comercio. Si no se garantiza que durante todo el proceso constructivo se cumplieron con toda la normatividad, obviamente no se podrá comercializar los inmuebles. Y vienen 2 temas que es de curadurías y de licencias. Uno, el estatuto del curador, definir qué es una curaduría, qué es un curador, cuáles son las responsabilidades, cómo es su equipo, cómo es el proceso de selección. Y el tema de la vigencia normativa. Nos parece muy importante ahorita que se habla del cambio del POT. Nosotros no tenemos por qué estar en procesos de construcción donde no son grandes extensiones de generación de urbanizaciones, sino procesos urbanísticos muy consolidados, tener todavía licencias del POT anterior al 2006, de normas del 2002. Claro. Entonces, es ilógico. Claro que viene un nuevo POT, pues también viene un nuevo POT, pero ese POT lo vamos a ver con base en las normas hoy, resultados únicamente dentro de 4 o 5 años. Entonces, realmente lo que se quiere es, un momentico, la vigencia de la normatividad en materia urbanística tiene que tener un tope. Y creemos que la ley debe reglamentar ese tope para evitar lo que se ha llamado la continuidad, porque fácilmente una licencia puede durar 12 años sin que se construya un inmueble. Claro, ¿qué va a pasar con las curadurías estrictamente y con los curadores que, por ejemplo, hay en la actualidad? No, los curadores obviamente, y hay un proceso que en este momento planeación está para el nombramiento de los 3 curadores en la ciudad de Medellín. Ellos son nombrados, pero obviamente la institución de la curaduría hay que reglamentarla más a fondo. Más que acabarlo, hay que fortalecerlo. Y hay que fortalecer, por ejemplo, las inhabilidades e incompatibilidades para evitar procesos como el de las falsas VIP, donde se vio que en una sola curaduría el 75% de las licencias VIP se otorgaban en la ciudad de Medellín. Increíble. Entonces, realmente eso es lo que hay que fortalecer. ¿Y eso se cambió? ¿Eso tuvo una sanción o eso cambió? Eso es otro proceso aparte, porque realmente hay que hacer un análisis y es cómo se puede, desde el sector privado, alargar la norma. Es un tema ético. Para nosotros es un tema ético que viene de un proceso que hasta las curadurías les decían, ¿por qué no hace una vivienda VIP y la vende como vivienda VIP? Realmente la vivienda... O sea, casi lo podían hacer desde el punto de vista legal. Es totalmente legal, pero es ilegal. ¿A qué me refiero esta contradicción? Desde el punto de vista de normas urbanísticas se podía hacer y es legalmente hacerlo, pero desde el punto de vista de normas éticas no es posible hacerlo. O sea, se utilizaron una norma que era para los estatus 1, 2 y 3 para favorecer el proceso de venta y comercialización de inmuebles en los estatus 4, 5 y 6, porque el POT restringió el proceso constructivo en ese tipo de estratos. Entonces realmente se llevó hasta donde más no se pudiera la interpretación de un decreto nacional del 2060, que fue el que facilitaba y promulgaba construir vivienda de interés prioritario en aquellos municipios donde no quería construirse vivienda de interés prioritario. Eso se acaba, es decir, se acabó ya. Se acabó, el gobierno nacional lo derogó en febrero del año pasado y Medellín inclusive en agosto del 2012 se expidió un decreto que, gracias a Dios, a partir de esa fecha no se inscribió ninguna licencia VIP,
Obviamente las que tenían en proceso a partir de esa fecha se lograron expedir, pero realmente hay procesos constructivos que todavía avanzan, licencias que están vigentes que no se han podido construir, pero estamos prestos a evitar que se lleven a cabo los procesos. No, increíble el tema de las curadurías. Eso es un tema muy delicado, por eso se llama a reforzar el tema de fortalecer el corredor urbano como institución. ¿Cuál es su vigilancia? ¿Cuál es el control? Hay veces en algunos lugares de la ciudad ve uno en medio de viviendas muy bajas, ve un edificio Las velas, el alcalde le dice las velas y yo creo que realmente uno es maniatado. ¿Cuál es la relación de alcaldía con las curadurías? Por ejemplo, el alcalde no es el superior jerárquico de los curadores. Muchos creen que por ser el que los nombra es el superior. Pero las curadurías van a tener ya que vigilar mucho más precisamente también esas construcciones, ¿cierto? Y además con la aparición de la superintendencia, que es el último punto. Nos parece que debe haber una actividad controlada y ese control debe estar en cabeza de una superintendencia. Si existe, por ejemplo, la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, ¿por qué no crear una superintendencia del sector inmobiliario? O sea, creemos que o sea, viene superintendencia también, se propone. Una superintendencia delegada de industria y comercio específicamente para el negocio inmobiliario y se espera que haya un superintendente que controle los curadores. Claro, esta ley, estas modificaciones, ¿cuándo son presentadas? ¿Qué es lo que viene en trámite para que esto sea una realidad? Llevamos 2 o 3 reuniones con la Asociación de Ciudades Capitales, tenemos reunión con el Ministerio permanentemente y esperamos que en próximos días se dé a conocer por parte del Ministerio el borrador del decreto. Diego, muy interesante la charla hoy y yo creo que te vamos a seguir hablando a fondo de este tema. Gracias, Jorge, por la invitación y estamos prestos a seguir compartiendo con la comunidad estos temas. Listo. Diego Restrepo, gerente de Lisbimed. De esta manera llegamos al final del programa. Opine a través de Twitter, @Teleantioquia con la etiqueta numeral a fondo. Muchas gracias por su compañía y recuerden que este año nuestra cita es a las 9:30 de la noche, todos los martes por Teleantioquia.